Vamos a dar inicio en esta mañana con el cierre del tema que pusimos como introducción la semana pasada, que tenía que ver con la raíz del ocultismo. Sé que las reglas deben de cumplirse, cuando menos los grandes estudios que manejan la homilética dicen que las buenas partes o las buenas cosas se deben dejar para el final. Pero yo me voy a permitir iniciar esta plática dando la conclusión de la misma. Esto me compromete más en mantener una expectativa alta en ti y espero un Dios a mí me alcance para no dejar vacíos en el desarrollo del tema. Cuando Dios no responde, es entonces que se buscan alternativas que satisfagan en el hombre sus deseos perversos. Lo repito una vez más. Cuando Dios no responde, es entonces que se buscan alternativas que satisfagan en el hombre sus deseos perversos. Aparece el espíritu de la impiedad en todo su esplendor en aquellos que profesan alguna clase de fe. Y ante tal evento, el deseo de Dios de restablecer una relación estrecha con lo máximo de su creación, la humanidad, se ve amenazado, pero sin éxito. Sí se logran efectos en aquellos que no desean alinearse al proyecto del Creador del cielo y de la tierra. Y es que la impiedad es practicada por hombres impíos. Dígale a su vecino, la impiedad es practicada por hombres impíos. ¿Quién es un impío? Hombres que conocieron el proyecto del Creador y fueron beneficiados. Hombres que escuchando la voz de Dios y sus consejos prefieren cerrar sus oídos, sus ojos, su corazón. Es entonces que se rompe la relación Dios-hombre. Y este último se autobendice diciendo, andaré en el camino de la obstinación de mi corazón. Vamos a analizar una cita en Deuteronomio, por favor, capítulo 29, versículo 18 al 20. Deuteronomio 29, versículo 18 al 20. Asegúrese de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de otras naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Si alguno de ustedes, al oír las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. El Señor no lo perdonará. La ira y el celo de Dios arderá contra tal hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. Es un cierre fuerte que usamos como apertura. Como consecuencia, un hombre que ha sido iluminado por Dios, un hombre que ha sido grandemente bendecido por Dios, iluminado, al cual se le ha presentado un proyecto de prosperidad y mejor decide andar en la terquedad de su corazón, la consecuencia de esta mala decisión es que tal persona se vuelve un idólatra. Entonces, la oferta de Dios queda a un lado y viene la oferta del enemigo, de conocer la ciencia del oculto y la ciencia de lo misterioso de la naturaleza. Una trampa que tiene como propósito volver a esclavizar al hombre que había sido libre a través de la sangre de Cristo Jesús y su perdón. Una trampa que nuevamente lo lleva cautivo no solo a la perdición de su alma, sino también lo aleja de todo bien que Dios había provisto. Idólatra
porque sabe que Dios nos respaldará y se refugia en su propio potencial. Que si bien, por desgracia, los hombres, aunque presumimos tener capacidades y talentos muy grandes, delante de lo que Dios despliega, somos nada. Pero aún, con todo eso, con un potencial limitado de los hombres, Satanás empieza a potencializarlos a través de todas las fuerzas oscuras. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías. Como que eso está vigente para el día de hoy, ¿no? Hace unos 4 o 5 meses atrás, un gran profeta en los Estados Unidos vaticinó el fin del mundo para hace unas semanas pasadas. ¿Y qué cree que pasó? No pasó nada. Pero él se desapareció con cerca de 120 millones de dólares. Pero ya regresó justificando su profecía. Dice él que lo que él había vaticinado sí sucedió, pero en el aspecto espiritual. El arrebatamiento fue espiritual, dijo. Por eso es que nos vemos de carne y hueso en esta tierra. Es algo semejante a secta como los Testigos de Jehová, que dicen que el arrebatamiento fue en 1914. Pero como habían profetizado un arrebatamiento literal, así como la Biblia lo describe, ellos lo cambian. Es que no pueden entender que fue espiritual, no material. Cosa que la Biblia no soporta ni respalda. Pero ahora viene a la palestra nuevamente este profeta equívoco y vuelve a lanzar otra profecía de arrebatamiento para el 21 de octubre. Así que estén pendientes, no se vaya a quedar. Lo peor de todo, que a pesar de que las personas fallan en sus profecías y que Dios nos anticipa que si alguien viene en su nombre profetizando y las cosas no suceden, el tal es falso. Y había un ordenamiento fuerte ya por el libro de Deuteronomio: el tal profeta es falso, no le temas, y como falso debe de morir. Qué bueno que Cristo Jesús en este nuevo pacto les da la oportunidad de vida. Así hay muchas personas que se vuelven idólatras. Bien saben que sus profecías y sus actos, sus formas de vida y de conducta no son respaldados por Dios. Y se van refugiando en el potencial propio, si bien innato, tal vez adquirido a través de una preparación académica o de una preparación espiritual. Y así como los hombres de este tiempo decían: ¿para qué queremos a Dios si nosotros nos podemos proveer de todas las necesidades que nuestros cuerpos y vidas necesitan? Saben que son potencializados por las fuerzas oscuras. Personas idólatras que se vuelven dioses al dictar sus propios caminos y sus propias reglas. Crean sus propios y fantasiosos mundos, solo son tan limitados que no construyen algo de la nada, porque no pueden, sino que tienen que distorsionar los principios, los valores de Dios, la fe de Dios, la ordenanza de Dios. Tienen que distorsionar todo lo ya existente. Toman de Dios solo lo que quieren: métodos, figuras, principios espirituales y leyes, pero dejan lo ético y dejan lo moral. Se vuelven en elegantes cristianos esotéricos, y como nunca antes, el cristianismo está infectado de cristianos esotéricos que solo van tomando de Dios los principios que benefician la necedad y perversión de sus corazones, y se olvidan de implementar una moral ética, la moral de Dios. Hay consecuencias que no solo afectan al impío, sino que también afectan la vida de sus hijos y a la vida de los hijos de sus hijos. Porque el Éxodo 20, versículo 5,
dice que todo hombre que no instruya correctamente a sus hijos y que vaya en pos de la idolatría de otros dioses o de otros caminos diferentes a lo ya establecido, dijo, serán maldecidos por mí, no solo 120 años, tal vez hasta 160 años, desde la tercera hasta la cuarta generación. Y es el único pecado, la única maldición que puede ser heredada de padres a hijos. Cuando éste se vuelve un idólatra, cuando éste se vuelve su propio Dios, cuando éste se vuelve un cristiano esotérico que no es otra cosa más que brujos modernos. ¿Quién es el impío? Habíamos definido esta palabra la semana pasada. Y el mundo cristiano piensa que el impío es aquel que no conoce a Dios. El mundo cristiano piensa que los impíos son aquellos que viven sin temor de Dios. Qué tristeza que se arreglen una definición que les queda muy bien a la medida para eludir sus responsabilidades. Porque el impío es aquella persona que, conociendo la justicia de Dios, habiendo sido beneficiado por Dios, no practica la justicia, no practica la piedad. Impío. Uno que, teniendo el conocimiento y la sabiduría, habiendo sido iluminado por Dios, habiendo sido sacado de la esclavitud, habiéndole Dios dado sanidad y darle libertad, se vuelve a esclavizar del vaticinio perverso de su mente. Hay una justificación de los impíos cuando son abordados. ¿Cuántas personas han escuchado cuando un impío habla? Cuando tiene que ser amonestado o cuando la palabra viene y golpea la perversidad de sus caminos. Es que tú no conoces mi corazón. ¿Cuántas veces me han dicho, Felipe, es que tú no sabes qué es lo que yo pienso? Tú no eres Dios. Es que tú no conoces la relación que yo tengo con Dios. Mi relación sí es profunda, dicen los impíos. Y cuando te hablan de que su relación es profunda y estrecha con Dios, lo único que están diciendo es que el impío eres tú, que tú eres el desviado, que tú eres el que no conoces. Y lo rematan con un cliché más poderoso que esto. Ya cuando los tienes acorralados, no todo es la palabra. No todo es el conocimiento de la palabra de Dios, porque la Escritura dice que la mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por eso es que yo me comunico con Dios a través del Espíritu. Pero no se quieren dar cuenta que esa relación espiritual que están teniendo es una espiritual de demonios, no de entes divinos, de justicia y de verdad. Tú no conoces mi corazón, dicen ellos. Bien es cierto que nosotros no podemos conocer el corazón de Dios, pero Dios nos ha dado tanta sabiduría escrita a través de los proverbios que nos hace entender que cada uno de nosotros es lo que piensa. Y si los hombres somos lo que pensamos, significa que lo que estamos actuando es lo que hay internamente, que yo no puedo ver, pero que sí puedo observar y sentir a través del comportamiento, la conducta de las personas. Cuando una persona se vuelve impía, le da derechos legales al enemigo, llamado ¿cómo? ¿Cómo se llama el enemigo natural del hombre? Satanás. Porque luego van y le ponen un nombre, si ese es mi marido, dicen. No tiene nada que ver con luchas carnales, sino que el enemigo potencial del hombre es Satanás, al cual le damos derechos legales cuando empezamos a caminar nuestros propios caminos de perversidad, ignorando los caminos de Dios. Israel, el pueblo de Israel, un pueblo que había sido sacado, extraído de la maldición de Egipto, quiso copiar las prácticas de los pueblos que no tenían temor a Dios porque le pareció mejor. Y cada una de las recomendaciones que Dios les hizo para que no caminaran por ella, ¿qué cree que hicieron los israelitas? Ahí se engancharon. Incluso llegó el momento en que Dios cerró sus labios
Y es una acción que Dios ha hecho repetitiva a través de la historia de la humanidad. El ejemplo más claro lo pusimos la semana pasada en la vida de Saúl. Saúl no quiso entender ni hacer valer la voluntad de Dios. Como consecuencia, Dios dejó de hablarle. Y ya sabemos nosotros el día de hoy cómo Dios habla a través de la palabra, a través de los profetas, a través de sueños y en ese tiempo a través del Urín y el Tumín. Pero el rey Saúl ya no recibía ninguna respuesta de Dios a través de estos medios. Dios decidió cerrar sus ojos. ¿Cuál cree que haya sido la razón? La perversión. Al creerse rey, al haber obtenido el beneficio total de Dios, pensó que él podía seguir haciendo su voluntad. Al cabo ya estaba al nivel de Dios. Dios rey en el cielo, el rey aquí en la tierra. ¿Cuántos de ustedes creen que están a la par de Dios? Entonces, ¿por qué tratan de forjar su mundo? No sé si se den cuenta, pero el mundo que hacemos los humanos es un mundo color de rosa, en donde no le falta nada. Todo lo manejamos nosotros, lo de Dios es obsoleto, es viejo, que Dios espere para más tarde, al fin y al cabo, Él me ha de perdonar. Pero no contamos que hay unas fuerzas obscuras detrás de nuestras malas decisiones para saltar, poner una trampa y confundirnos, que al fin y al cabo desviados ya estamos. Empieza a responder porque también tiene un limitado poder. Empieza a responder y verlo como lo hace. Versículo 2. Tesalonicenses 2, lo estábamos leyendo. No pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. O sea, en pocas palabras, hay un mundo de espíritus en la oscuridad que están buscando que tú y yo nos rebelemos, nos opongamos al propósito, al proyecto de Dios para que ese avance. ¿No recuerdan que cuando yo les hablaba esto, yo estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a ese hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitada de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Malvado. Vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado. ¿A qué? A amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira, y así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad o en la mentira. Israel vino a ofrecer sacrificios, y los sacrificios que ofreció, la mayoría de ellos fueron sus hijos y sus hijas. Salmo 106, por favor, versículo 32 al 39. Junto a las aguas del Meribá hicieron enojar al Señor, y a Moisés le fue mal por culpa de ellos, pues lo sacaron de quicio, y él habló sin pensar lo que decía. No destruyeron a los pueblos que el Señor les había señalado, sino que se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres. Rindieron culto a sus ídolos y se les volvieron una trampa. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificios a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, al ofrecerlos en sacrificio a los ídolos de Canaán. Su sangre derramada profanó la tierra. Tales hechos los contaminaron
tales acciones lo corrompieron. ¿Sabes lo que hace el creyente cuando no instruye correctamente a sus hijos? Hace lo mismo. Ofrece la vida de sus hijos a los demonios. Yo creo que Dios nos está dando la oportunidad para que podamos escapar de estas trampas que han sido puestas en nuestros pies. Hemos leído y estudiado a través de la ilustración de las iglesias apocalípticas, en donde el Señor lanza su palabra y dice: te estoy dando un tiempo para que te arrepientas, y no vendré contra ti, te tumbaré en cama y luego vendré sobre tus hijos. Sería muy importante que nos tomáramos el tiempo para saber si nosotros, o es a nosotros a quienes se nos está dando la oportunidad. Hay resultados que tenemos que analizar. La raíz del ocultismo es la ciencia de lo supuestamente desconocido. Lo que te decía, como presumen los impíos, es que tú no conoces. Pero tengo una noticia para muchos que me han dicho: es que tú no conoces. Permíteme, no conocerás tú. Pero yo me he tomado años y tiempo en Dios, en escudriñar seriamente la palabra de Dios. De tal manera que no aplica. El ocultismo es la manipulación de los poderes demoníacos con el objeto de obtener logros personales egoístas. El hombre va buscando apresurar sus deseos que hay en su corazón. Si bien sabemos que la bendición de Dios puede venir sobre sus hijos y está garantizada, y es una promesa, esa viene después de un proceso. Primero, obtener el carácter de Dios. Primero, parecerse a Cristo, el Hijo de Dios. Primero, que nuestro corazón y nuestra vida empiece a germinar el fruto de justicia. Y sería muy bueno que nos preguntáramos: ¿cuál es el fruto que tu vida o tu carácter o tu forma de conducta exterioriza? Somos verdaderamente personas que la gente pueda decir: se le nota el amor, se le nota la fe, se le nota la paciencia, se le nota la mansedumbre, se le nota la bondad, se le nota la templanza. O simplemente decimos cristianos porque tenemos que llenar un cuestionario, cuando Dios sabe que nosotros estamos cambiando, cuando Dios sabe que nosotros estamos haciendo nuestra parte. Es entonces, solo entonces, cuando Él empieza a respaldar nuestros actos. Él va detrás de nosotros. Él nos va a seguir con todo su poder. Pero ¿qué pasa con los cristianos impíos esotéricos del día de hoy? Van detrás de las señales. Andan buscando iglesias o mensajes que vayan cargados de movimientos sobrenaturales. Y no podemos negar que haya eventos sobrenaturales en muchos lugares. Lo que sí debemos dudar si es que esos eventos están pasando el proceso y vienen como resultado de la búsqueda de Dios. Pare de sufrir, porque una mejor vida nos espera. ¿Quiere quitarse toda la maldición de su perversa vida? Entonces venga y pase por el camino de sal. Aquí lo esperamos de 10 a 4 y 7 de la tarde en las mejores reuniones que tenemos nosotros aquí por el centro cívico. Y ahí por el pueblo, por la calle Obregón, también tenemos un congreso, tú puedes ir. Son cientos de cristianos los que van detrás de esto, donde quieren obtener algo, porque no han obtenido de parte de Dios, porque sus vidas no han cambiado. ¿Cuál es el recurso que les queda? Buscar a través del oculto, tal y como hizo Saúl. No me respondes tú, Dios, ni a través de profetas, ni de Urim, ni de Tumim. No me responde ni por sueños, entonces buscaré otra forma de cómo llegar a ti. Y va a consulta a la divina. ¿Cuántos cristianos van y consultan las cartas? ¿Cuántos cristianos usan diferentes cosas para poder obtener lo que ellos desean? Péndulos que le digan sí o no, cartas, inciensos.
la coloterapia, prendas, figuras, estampas en sus casas, de santos, de religiosos, mantras. Repiten constantemente porque hasta eso se les está enseñando ahora. Sé positivo, repite constantemente lo que quieres y te será hecho. Se meten en tantos ritos, en la numerología. ¿Cómo se llama eso? Ah, sí, donde abras tu Biblia y dile a Dios, donde abras, eso está, eso es para ti. Dice, ve y cuélgate. No lo quieren. Entonces le dan y van y buscan hasta donde dice algo bonito. Judas fue y se colgó. Eso no lo quieren aplicar. Consultan. ¿A quién consulta el cristiano cuando Dios no le está respondiendo? Cuando Dios le está haciendo claro y le dice, es que tienes que corregir tu forma de vida. No es lo que yo estoy deseando para un pueblo santo. ¿A quién consulta? Dice, a lo mejor el pastor que está predicando, compartiendo, no está enseñando correctamente y va y busca otro pastor. A ver si el otro pastor le puede iluminar. Y si ese pastor le falla, va y busca, y va y busca, y busca, y busca. Ando buscando de religión en religión donde le digan lo que él quiere escuchar. Monedas o manzanas para que absorban las malas víveras. Collares de ajos en las puertas para que los demonios no entren. ¿Cuál es el santo católico bien poderoso? San Judas Tadeo. Hay uno más grande que él todavía, ese que levitaba. Bueno, total que él lo tienen en las puertas porque él sí somete al demonio, dicen. Lo que no saben es que él levitaba. ¿Quién lo levantaba? Los mismos demonios. El agua, la sal, la astilla, el aceite, tantas y tantas cosas. Las oraciones, que no son otra cosa más que mantras, repitiendo constantemente lo mismo. El ocultismo es la manipulación entonces de los poderes demoníacos con el objeto de obtener logros personales y egoístas. Aún el mismo cristianismo está tomando prestado de otras culturas, supuestamente a la que más recurre es al hinduismo, que es una de las más parecidas del cristianismo, porque ahí imponen manos y suceden cosas raras. Dicen los yogis que nada más, no el oso yogi, no el oso, no los maestros del yoga. Dicen ellos que basta únicamente que una persona ponga su mano sobre la cabeza de otro, tan solo 10 centímetros de retirada de ello, para que despierte la serpiente dormida que habita en el coxis de cada ser humano. Y una vez despierta, dice, empiezan una tembladera, unas manifestaciones. A ver si le parece como a cristianismo. Porque muchos cristianos tiemblan después de que les imponen las manos. Y dicen que es Dios. Y otros caen, ¡paz! Dice, qué poder del Espíritu Santo. Y dicen los yogis, la persona empieza a hablar una nueva lengua. Ay, le impuso manos y todos hablaban lenguas. Nada más que todas las manifestaciones no están correctamente adecuadas a lo que Dios está ordenando. Se empieza a tener una clase de poder. Una clase de poder que le brinda beneficios supuestos a las personas que los practican. Al establecer un terreno común, los demonios entonces se ponen de acuerdo con agentes y también les dan sueños. También le dan una aparente prosperidad. También le dan una aparente sanidad. También, como dicen los yogis, viene una aparente paz. Qué difícil es para el impío no poder recibir la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y luego ser confundido. Los beneficios ofrecidos a través de lo sobrenatural siempre se van a convertir en una maldición para aquellos que lo practican. La persona que recibe un beneficio, le pongo un ejemplo rápido, aunque lo vamos a analizar más adelante. Observe usted la vida de los llamados psíquicos, para no decir brujos. ¿Cómo son? Los de la actualidad, las brujas se ven muy lindas, muy bonitas, no andan en escoba. ¿Sí?
no usan batas largas, no. Están muy bien. Los brujos también. ¿Qué pasa con el tiempo? Obsérvelos, cómo se van deformando físicamente. ¿Conoce usted a un brujo? Ni a Aniceto conocieron siquiera. ¿No? Aniceto Verduzco. Bueno, a Hermelinda Linda sí. Observe a Hermelinda Linda. No tiene nada de linda. Nomás la hija, que era más moderna. Entonces, vamos viendo una cosa. Todos estos dones llamados sobrenaturales, que no son otra cosa más que maldiciones, se van pasando de generación a generación. Observe usted, ¿cuántos de sus padres le dijeron: ay, hija, pues vea que te echen las cartas? ¿Lo escucharon algunos? Ve que te lean el café, los asientos del café, la sopa de letras, a ver qué te sale. Esta es la hija y el hijo consultando también. Y llevan una vida tan desordenada, una vida lastimosa. Aparentemente son muy buenas personas, pero acarrean en sus espaldas una mochila de grandes maldiciones. Yo no sé si sea tu parte o sea la parte de alguien que tú hayas conocido, pero es necesario que tú sueltes ya esas cargas de maldición en tus vidas. Por doblegarse ante otros dioses o seres espirituales del oculto, la maldición se va heredando desde la tercera hasta la cuarta generación. Éxodo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, hablando de la idolatría. Decíamos que un impío se vuelve idólatra. ¿Cuándo? Cuando empieza a crear su propio mundo, cuando empieza a atribuirse un potencial que no tiene. Eso es, sin todavía accionar el creer o hacer otra clase de dioses, obtenerlos como otros y tantos dioses que hay a través de tantas figuras dentro de las religiones. De la raíz del ocultismo provienen ciertos resultados espantosos. Vamos a checar en esta tarde cuáles resultados hay en la práctica del ocultismo. El primero de ellos es un bloqueo espiritual, un control sobrenatural que no nos permite confesar nuestra fe en Cristo Jesús. Qué bueno que yo creo y confío que cada uno de ustedes, cuando confesó a Cristo Jesús, lo hizo con excelencia de labios. Pero no únicamente tenemos que confesar a Cristo Jesús con nuestros labios. Dice Tito en el capítulo 1, versículo 16, que hoy son muchos los que profesan conocer a Cristo Jesús, pero con sus hechos lo niegan. Yo debo decir, soy cristiano, sí. He recibido a Cristo en mi corazón, sí, pero mi vida debe de ser ejemplo de que yo estoy caminando de acuerdo a como el Maestro me pide que camine. ¿Me entendió? Porque si únicamente confieso y no practico las ordenanzas de Dios, ¿qué crees que está pasando? ¿Qué me estoy volviendo en qué? En un impío. Y si me vuelvo en impío y continúo queriendo manipular el mundo espiritual, ¿en qué me convierto? En idólatra. Y posteriormente, en esotérico. Y después, ¿en qué? En brujo. Vas a terminar siendo feo. Como Hermelinda, una gran nariz. Al cabo no es verruga, es lunar. Con una gran verruga, con un ojo. No hay ojos enclenques, ¿no? Con un ojo ciego, con una nube, con una mano cucha y todo lo que tú ya conoces de los brujos. Un bloqueo espiritual. Qué importante va a ser esto, que puedas analizar que muchas de las veces tú le pides a las personas que vengan a Cristo, que confiesen, que hagan una oración y no pueden. ¿Por qué no pueden?
porque están controlados por espíritus demoníacos. Y ya hemos estudiado, hemos leído que Dios, que Cristo y Satanás no tienen ninguna clase de comunión. Y aunque algunos teólogos dicen que sí es posible que un cristiano esté enchamucado, Cristo los contradice. Y el apóstol Pablo dice, no, hay comunión. Y ellos dicen, sí, es que sí puede haber comunión, porque el diablo puede poseer todo el cuerpo y Dios nada más posee el corazón. No es cierto eso. Y son muchos los cristianos que han leído esta bibliografía, libros, y andan todos descontrolados. Un control sobrenatural de unas personas que están desconectadas o no quieren seguir los pasos de Dios, no pueden confesar la fe en Cristo Jesús. Y si no pueden confesar la fe en Cristo Jesús ni a Cristo Jesús, entonces tampoco pueden ser hijos de Dios. Así es de fácil. ¿Lo sabías? Segundo, hay una actitud de rebelión contra toda clase de autoridad. Dice Judas número 8. Hay personas que tienen perturbada ya la razón. Contaminan sus cuerpos. ¿Cómo se contamina un cuerpo? A ver, vamos viendo, participando. ¿Cómo se contamina un cuerpo? Sí, está bien, alcohol, tabaco, ¿qué más? Bueno, porque hay un pastor que es muy espiritual y se fuma 2 cajetillas predicando, dice que es pastor. Bueno, en fin. Alcohol, tabaco, drogas, demasiado café, aunque lo tomes, está destruyendo el cuerpo, está dañando. Algunas universidades dicen que en cantidades proporcionales de 1 taza, 2 tazas al día es un buen diurético y aparte un buen coadyuvante para las cardiopatías. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo contaminas tu cuerpo? ¿Vale? Con lo que miras, lo que entra por los ojos. ¿Qué podemos ver en la televisión? Pornografía. En la computadora el día de hoy. Violencia. Y jugar la violencia también. ¿Qué más? ¿Vale? Lo que escuchas, ¿qué escuchas? Música, ¿cuál clase de música escuchas? ¿Secular? Pero no solo la secular. A lo mejor escuchas reggaetón cristiano, que al fin y al cabo dicen muchos pastores que está autorizado por ellos. El perreo, dicen ellos, con sus movimientos sexuales y sensuales. Y está bien, dicen, bueno, pues allá ellos. No es lo que piensa Dios. Que al fin y al cabo Dios no va a sus iglesias. Van a otra clase de espíritus. Van a otra clase de principados y de potestades. Va la competencia. Son personas que no pueden dar una explicación a los hechos que suceden porque todo es oculto. Dice, pero es que estoy viendo la evidencia aquí. Hay cosas sobrenaturales. No lo dudo. Pero ya vimos lo que dice Tesalonicenses. No es de parte de Dios. ¿De parte de quién fue? De Satanás, dijo, para que se sigan creyendo sus mentiras. Y Dios les da un espíritu para que no se conviertan por la perversión de sus vidas. Hay una contaminación de su cuerpo a través de la lascivia. Eso de comer mucho, ¿cómo se llama también? La gula. ¿La qué? Las conversaciones. ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Mande? El chisme, la murmuración. Desprecian a las autoridades. Dice Pablo, empiezas a observar que aquellos que se han vuelto impíos no tienen respeto ni siquiera por sus padres. Observe el día de hoy cómo un niño de 8 años arrebata la vida a un adulto. Observe cómo los niños que quieren ser educados o reconvenidos por sus padres, como ahora son más grandes que uno, pues órale, pues aviéntate. Y luego muchos son karatecas, ¿no? Pues así le dejas mejor, ¿no? Te vas dando cuenta. Hay una perturbación de la razón. Y lo peor de todo es que acaban maldiciendo a las autoridades celestiales. Un bloqueo espiritual que nos impide entrar en los beneficios espirituales del Espíritu Santo. ¿Cuál será eso?
¿Cuáles son los beneficios del Espíritu Santo en la vida de la persona? Si el Espíritu Santo viene, únicamente la función del Espíritu Santo viene para convencerte de tu vida de pecado, para redarguirte, para enseñarte, para ilustrarte y para liberarte a través del conocimiento de la verdad. Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Intercede por ti. Personas que no pueden leer la Biblia. ¿Cuántos de ustedes pueden leer la Biblia? Ay, qué bueno. Porque si no la puede leer, ay no, acaba de llegar mejor el lágrimas y risas, ¿no? Ay no, el pretexto del sueño, del vecino, del amigo, la llamada telefónica. Tenga cuidado, no puede leer su Biblia, hay problemas. No puede alabar a Dios. Usted no puede, Tasia. Ah, no, perdón, disculpe. Ambas cosas. Porque el poder no es más que llevar a cabo. Y en el llevar a cabo puede pasar el proceso de la intención. ¿Sí? Muy bien, no, disculpe, yo pensé, yo no. La alabanza y la adoración es muy importante. ¿Cuántos tienen libertad para alabar a Dios? ¿Se dan cuenta? Nosotros que en ocasiones visitábamos iglesias tradicionales y se ponía a cantar: levanto mis manos y aunque no tenga fuerza. ¿Y cómo les gusta? Levanto mis manos pero con sus manos abajo, ¿verdad? Y hay un gozo en mí, una alegría. ¿Se da cuenta? No exterioriza verdaderamente la libertad que ofrece Dios a través de una declaración de fe. No se puede adorar, no se pueden levantar las manos, no se puede cantar, no se puede orar. Eso es en cuanto al bloqueo espiritual, los resultados espantosos que ocasiona la práctica del ocultismo. Lo segundo, y eso se está poniendo interesante, son los síntomas físicos. Personas que les fue heredada el ocultismo en sus vidas a través de generaciones, sus abuelos, sus padres o sus tatarabuelos, o más allá, no sé cómo se llame, son personas que pueden tener alguna forma de parálisis en sus vidas. Epilepsia. ¿Qué será la epilepsia? Bueno, voy a comentarlo. Mire, hasta hace un tiempo pasado era muy común la parálisis en algunas personas. Ya se dejó de observar mucho los aparatos, aquellos que no podían caminar. Y recuerdo por una experiencia familiar que a uno de mis primos cercanos, a la tía se le dijo: mira esto, ella consultando ciertas ciencias ocultas de la masonería, de los Rosacruces, escribió una carta diciéndole: es que fue heredado de parientes que vivieron en el pasado una vida de brujería y ocultismo. ¿Pero qué culpa tiene? ¿Verdad? Bueno, es que aquí simple y sencillamente Dios es el que determina las cosas mucho antes de que funcionen. Es como preguntarnos: ¿qué culpa van a tener mis hijos o tus hijos de acarrear en sus vidas una situación tan difícil que les haga vivir mal? Todo porque yo no quiero accionar la fe correctamente. La epilepsia, ¿qué es la epilepsia? Aquellos ataques que le dan a algunas personas. Nosotros hace años teníamos en el negocio allá por Nayarit a un muchachito que nos hacía el aseo y constantemente le pegaban estos ataques de epilepsia. Y déjame decirte que allá en el sur es muy común y simple y sencillamente se dejaba la burla a este pequeño joven hasta que nosotros empezamos a orar por él. Y era tan difícil, tan fuerte, que platicando en cierta ocasión con él me decía: mira, no hagas nada, ya estoy acostumbrado. Porque él le decía: ¿cuáles manifestaciones espirituales tienes? Después de una oración de liberación. Dijo: es que desde que yo estaba pequeño,
decía él, alguien se sentaba a mi cama. Ese alguien que mencionaba él era el diablo. Y siempre me acariciaba con sus manos feas y con sus uñas me recorría mi cuerpo. Y en un principio me asustaba y me hacía llorar cuando yo era un niño. Y ahora ya tenía casi en ese tiempo como 18, 20 años. Simplemente lo ignoro, pero sigue visitándome. La epilepsia, desórdenes nerviosos. Me preguntaban anoche mis hijos, papá, ¿qué diferencia hay entre una posesión demoníaca y una persona que puede venir con atrofias de tipo natural? El que tiene atrofias de tipo natural responde a los medicamentos. ¿Sí me escuchó bien? Responde a los medicamentos. ¿El endemoniado? No. Esa es la gran diferencia. Niños anormales, con deformaciones, sordomudos, también desórdenes nerviosos, problemas de aprendizaje, agitación, inhabilidad para funcionar en una estructura social, niños inadaptados, niños con muchos temores o personas con temores, con pesadillas y etc, etc, etc. ¿O no si estoy cristianos con muchos temores? Cristianos que dicen, no, es que no puedo pasar por debajo de la escalera porque se me va a caer. No puedo pasar por abajo del puente porque siento que esto. Yo pensaba que porque ve una serpiente, ¿no? Dice, porque sienten lo otro. No puedo pasar, no puedo ver el espejo porque se quebra. No puedo y no puedo y no pueda. Y son cristianos que profesan fe en Cristo Jesús. Significa que entonces su Jesús es sarcástico. Nomás los reclutó, pero no los benefició. En su caso de Jesús, porque el Jesús que yo conozco, el Hijo de Dios, es muy diferente. Recluta y sana, restablece las funciones normales en la mente, en el corazón, en la vida de una persona. Corta, de tajo y rápido. Muchos problemas o etiologías de cáncer, enfermedades tumorosas, cardíacas, enfermedades hepáticas, son de origen espiritual según la Universidad de Rockefeller en los Estados Unidos. La falta de perdón ocasiona muchos problemas, dolores artríticos, artritis, cardiopatías, problemas del hígado, de los riñones, el reumatismo, altas y bajas de presión. Y bien nos haría preguntarnos si muchas de las cosas que nos suceden, si es que nos suceden, tienen origen en traer una raíz arrastrando de ocultismo en nuestras vidas o nos hemos vuelto impíos. Debiéramos preguntarnos por la esclerosis. Está apareciendo como nunca. Enfermedades que no tienen etiología, pero que los más novedosos estudios dicen que son problemas del ánimo, del alma, del psique. ¿Qué estamos haciendo los cristianos o qué estamos creyendo? Empieza un ataque muy fuerte de inestabilidad emocional cuando Dios debería de estabilizarnos emocionalmente. Cristianos con ataques de rabia, con odios y maldiciones hacia otros grupos porque no piensan como ellos, con disturbios nerviosos, con comportamiento huraño, poco sociables, que huyen del vínculo de la gente, no se pueden reunir con otros, depresión, un estado patológico sumiso al sufrimiento del psique, del alma, con un ánimo sumamente abatido. Y consecuencia también viene un comportamiento sexual anormal, una perversión. Ahora entiende por qué. Según las cifras de INEGI dice que el 55% de los matrimonios anuales termina en divorcio. Porque hay una depravación, una perversión, un comportamiento sexual anormal, por la falta de estabilidad emocional, por no querer o desear en sus vidas que Dios les controle o que Dios les ayude. Individuos con miedo, con mucha inseguridad en lo que puede pasar el día de mañana, atormentados constantemente por espíritus o por personas o por situaciones, personas que constantemente tienen pesadillas,
sumisos en un cautiverio mental, confusos totalmente en sus patrones de comportamiento, del pensamiento. La bipolaridad aparece en escena también. Ahorita están muy de buenas y al rato se encienden y cambian. Son así. Cambian fácilmente de un estado a otro. Personas llenas de complejos de superioridad o de inferioridad. Problemas de aprendizaje. ¿Vale? Esquizofrenia. La paranoia. Problemas de aprendizaje. Fíjese, tiene que ponerle también mucha atención al autismo. Está creciendo como mucho en los últimos tiempos. Una psicopatología de desinteresarse del mundo exterior. Un autista no es una persona que esté tonta, es sumamente inteligente, pero nada más que crea su propio mundo y su mundo es él y la ropa que le rodea. No hay más. Una actitud de ensimismo se pudiera decir. Todo sucede en él, para él y por él. Enfermedades mentales, como dice Deuteronomio 28, únicamente tienen procedencia a desobedecer las ordenanzas de Dios. Las dos preguntas más frecuentes que atormentan a la gente respecto al ocultismo son las siguientes. Dice, ¿cómo es posible que un cristiano continúe sufriendo el yugo y de la opresión causados por una experiencia ocurrida antes de su conversión? ¿Sí me entendió? Dice, ¿cómo es posible que una persona, un cristiano que ya se convirtió, siga todavía con esta clase de problemas? Hay una respuesta. Las puertas que han sido abiertas a los poderes de las tinieblas se van a mantener abiertas a menos de que las personas los cierren. Y esto se hace por un medio de voluntad. Dejar la puerta abierta es invitar al enemigo a continuar haciendo sus estragos. Y es tan difícil que a una persona le hagas entender que practicó ocultismo. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes practicaron ocultismo? Ya se van a decir que nadie. O sea que no leyeron el horóscopo siquiera, ¿verdad? Entonces, ¿para qué dicen que no? Esa es la puerta que tienes abierta. Es lo que no te ha permitido una libertad total de tus problemas. ¿Cuántos de ustedes quemaron incienso? Ay, pero es que no sabía y como estaba de moda. Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué más se le ocurre? La coloterapia. Píntame esta pared de este color y aquella de este y luego le pintas unas rayas en el baño. No, eso no. Las prendas. Va a haber un eclipse el día de hoy. ¿De qué colores? Los calcetines, iba a decir. Todos le van dando un color. Es diferente el color que tú usas para vestir por un buen gusto al que usas con un propósito. Los que creen mucho en las cuestiones espirituales de los eclipses usan el color rojo en sus prendas íntimas. Es tan fácil verse envuelto. Péndulos, números, quienes consultaron no solo a una bruja, a otro guía espiritual, quienes repitieron constantemente, me autosugestiono para que me vaya bien. Entonces, una persona que vino al cristianismo y no hizo una renuncia, Señor, también perdóname porque yo era un consultor fuerte y acérrimo del horóscopo. Señor, perdóname porque yo quemaba incienso. Señor, perdóname porque yo usaba mantras, ritos, colores, estampas, monigotes en mi casa, manzanas, anillos con figuras raras. Todas estas cosas, si no lo has hecho, es tiempo que el día de hoy lo hagas para que cierres la puerta que dejaste abierta. Pero habemos muchos profesantes de fe sumisos en hipocresía. Llevamos una vida tan mala, muchos de nosotros, tan mala, que aún nos da pena o vergüenza por la máscara de hipocresía que nos ponemos el decir, yo fui uno de esos.
¿Puede un cristiano que nunca ha participado en ninguna forma de ocultismo sufrir del yugo de la opresión? Es una pregunta. Claro que sí, hay 3 respuestas. Acuérdense que la opresión del ocultismo se pasa de padres a hijos. Es una maldición que inicia pues la idolatría. Segundo, los niños pueden infectarse de ciertas bendiciones del ocultismo que sus padres hayan buscado. Es que el niño estaba enfermo cuando estaba pequeño y fui y se lo ofrecí a la Virgen de Padua. Es que el niño yo lo miraba medio raro y fui y se lo llevé al PLN, a la programación neurolingüística. ¿Está entendiendo? Hay una maldición para aquellos que entren en alianzas malditas con otros dioses. La raíz del ocultismo, claro que se puede cerrar, se puede cortar en la vida de las personas. Y hoy tenemos la necesidad apremiante de tener certeza de que todo lo que escuchamos a través de los líderes espirituales, aun sean cristianos, sean correctos al plan de Dios. ¿Sí me entendió? Como nunca antes tenemos que examinar si lo que estamos escuchando a través de los que se dicen o nos decimos ser guías espirituales de parte de Dios, estamos correctamente proyectando la palabra. Como nunca antes lo tenemos que hacer. Una alianza que se ha hecho con otro Dios no se puede romper fácilmente. Te doy una noticia que encontré en internet. La masonería, para que las personas de la masonería puedan ir adquiriendo ciertos grados espirituales o de avance en su práctica de fe, me parece que tienen que ser cerca de 33 ritos, algo así, ¿no? O un poquito más, no recuerdo cuántos. Pero cada rito que van haciendo van involucrando a gente que está cerca de ellos, a sus hijos, a su esposa y más familiares, van entregando a ellos a esos poderes. ¿Qué significa? Que para que una persona quede libre de las maldiciones de la masonería es sumamente difícil. Necesita la persona saber qué grado obtuvo el masón practicante para poder orar, dicen algunos estudiosos bíblicos, para poder orar respecto a ese ofrecimiento que hicieron en ese grado. Yo no lo creo así. En lo personal yo creo que Cristo es suficiente y que a Él no le importan grados y que Él es mayor que cualquier potestad, es mayor que cualquier demonio. Únicamente tenemos que tener la valentía de decir, mi padre, mi madre fue un masón y yo rompo esa maldición que ellos tenían sobre mis espaldas. Y yo no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que tener la valentía para poder entender toda la práctica de la competencia de Dios. ¿Qué es la masonería? La religión egipcia. ¿Y qué era la religión egipcia? Prototipo de Satanás. Explíquense algunas conductas entonces de personas que tenían esta clase de relaciones con esta clase de personas. Para que haya una completa separación es necesario que exista una fe activa en Cristo y que se haga la renunciación a los poderes del ocultismo. Fíjate qué es lo que pasa con muchas personas de la masonería. La masonería supuestamente a finales del siglo XVIII lanzó 4 movimientos espirituales muy fuertes al mundo. Los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones y en México lo que son apostólicos y luz del mundo. Que los 4 niegan la deidad y la soberanía de Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús es el único que puede romper con esas maldiciones, que se olviden de una sana relación con Dios, porque lo niegan. La confesión de la fe en Cristo Jesús y la aceptación de su superioridad sobre Él es lo único que nos garantiza tener una libertad del ocultismo. Segundo, la confesión de los pecados. ¿Qué hiciste? Tercero, renunciar a Satanás dándole la orden de que se retire. Y cuarto, la oración de liberación. Vamos a poner en práctica esta clase de liberaciones en esta tarde. Y yo te pido que pienses un poco en si alguna ocasión, por simple aventura,
¿Tuviste alguna práctica? La ouija. O personas que van y consultan a los muertos en la tumba y se platican con ellos y hasta dicen que les contestan. Si alguna vez fuiste con alguien que usó un péndulo, o te leyeron las cartas, tal vez quemabas incienso, o ponías algunas veladoras, o usabas los colores para poder cautivar o alguna clase de prendas. Compraste alguna estampita, o tienes en tu casa una estampa que te la estás honrando más allá de Dios. O te metiste al positivismo y empezaste a repetir algo que tú querías con mucha vehemencia. No llegaste más que practicar un mantra, y el mantra no es más que la repetición de algo hasta que se materialice en tu deseo. ¿Cuántos ritos se practican en ocasiones? Las personas cantan, las personas oran, las personas ayunan. Y el profeta Isaías decía: por más que estés ayunando, por más que estás multiplicando tu oración, no la voy a escuchar porque tus manos están manchadas. O personas que tenían tantos problemas y que jugaban tal vez una rifa y apostaban a un número. Consultaron tal vez a guías espirituales, ya sean esotéricos, sean brujos, sean otra clase de personas, a veces hasta líderes espirituales de Dios, para que te hablaran a ti de lo que tú querías escuchar porque Dios no te lo permitía. El dinero llama dinero, los ajos, las cebollas, las palmas, las manzanas, el agua, el aceite, la sal. ¿Cuántas cosas en ocasiones, por jugar nada más, recurrimos a estas cosas? Y no sabíamos que estábamos llamando a los poderes ocultos. Y nos contestaron favorablemente y nos fuimos enganchando en estas prácticas. Y por esa razón, Padre, te pedimos perdón en esta tarde. Porque algunos de nosotros no sabíamos de lo serio, de las cosas que había detrás de esto. En ocasiones lo hicimos como un juego, como complementar una recomendación que nos hizo un amigo. Pero hoy me doy cuenta, Padre, que abrí una puerta muy grande y que por ahí se introducieron espíritus engañosos que vinieron a disfrazarse como ángeles de luz. Y en ocasiones favorecieron, Señor, mi deseo. Pero hoy me doy cuenta que te he ofendido. Por eso en el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú perdones esta práctica de ocultismo que inocente o consciente hice. Sé que te he ofendido poniéndote a ti por abajo de cualquier principado, de cualquier potestad del aire. Cuando sé que tú eres un Dios soberano, el creador del cielo y de la tierra, te pedimos, Padre, que nos ayudes. Repite conmigo esta oración, por favor, en voz alta, y dilo: Jesucristo, te acepto en mi vida. Ven, entra a mi corazón y límpialo. Saca toda esta basura que hay en mí. Dilo en voz alta, por favor. Saca de mí toda esta basura. Ven, corta toda clase de atadura, de cadena que Satanás haya puesto por haber usado su marca, por haber usado su poder. Renunciamos a ti, Satanás, y te damos la orden de que te retires de nuestra vida, de la vida de nuestra familia, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra iglesia, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de nuestros planes, en el nombre glorioso de Jesús. Y Padre, te pedimos que tú liberes nuestras vidas en el nombre glorioso de Jesucristo. Jesucristo, haz morada en nuestro corazón y en nuestras mentes y ayúdanos a nunca más separarnos de ti. Te glorificamos como el Dios que eres y te amamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús.
No puede, Tasia. Ah, no, perdón, disculpe. Ambas cosas. Porque el poder no es más que llevar a cabo. Y en el llevar a cabo puede pasar el proceso de la intención. ¿Sí? Muy bien, no, disculpe, yo pensé, yo no. La alabanza y la adoración es muy importante. ¿Cuántos tienen libertad para alabar a Dios? ¿Se dando cuenta? Nosotros que en ocasiones visitábamos iglesias tradicionales y se ponía a cantar, levanto mis manos y aunque no tenga fuerza, y cómo les gusta, levanto mis manos pero con sus manos abajo, ¿verdad? Y hay un gozo en mí, una alegría, ¿se da cuenta? No exterioriza verdaderamente la libertad que ofrece Dios a través de una declaración de fe. No se puede adorar, no se pueden levantar las manos, no se puede cantar, no se puede orar. Eso es en cuanto al bloqueo espiritual, los resultados espantosos que ocasiona la práctica del ocultismo. Lo segundo, y eso se está poniendo interesante, son los síntomas físicos. Personas que les fue heredada el ocultismo en sus vidas a través de generaciones, sus abuelos, sus padres o sus tatarabuelos, o más allá, no sé cómo se llame, son personas que pueden tener alguna forma de parálisis en sus vidas. Epilepsia. ¿Qué será la epilepsia? Bueno, voy a comentarlo. Mire, hasta hace un tiempo pasado era muy común la parálisis en algunas personas. Ya se dejó de observar mucho los aparatos, aquellos que no podían caminar. Y recuerdo por una experiencia familiar que a uno de mis primos cercanos, a la tía se le dijo, mira esto, ella consultando ciertas ciencias ocultas de la masonería, de los Rosacruces, escribió una carta diciéndole, es que fue heredado de parientes que vivieron en el pasado una vida de brujería y ocultismo. ¿Pero qué culpa tiene? ¿Verdad? Bueno, es que aquí simple y sencillamente Dios es el que determina las cosas mucho antes de que funcionen. Es como preguntarnos, ¿qué culpa van a tener mis hijos o tus hijos de acarrear en sus vidas una situación tan difícil que les haga vivir mal? Todo porque yo no quiero accionar la fe correctamente. La epilepsia, ¿qué es la epilepsia? Aquellos ataques que le dan a algunas personas. Nosotros hace años teníamos en el negocio allá por Nayarit a un muchachito que nos hacía el aseo y constantemente le pegaban estos ataques de epilepsia. Y déjame decirte que allá en el sur es muy común y simple y sencillamente se dejaba la burla a este pequeño joven hasta que nosotros empezamos a orar por él. Y era tan difícil, tan fuerte, que platicando en cierta ocasión con él me decía, mira, no hagas nada, ya estoy acostumbrado. Porque yo le decía, ¿cuáles manifestaciones espirituales tienes? Después de una oración de liberación. Dijo, es que desde que yo estaba pequeño, decía él, alguien se sentaba a mi cama. Ese alguien que mencionaba él era el diablo. Y siempre me acariciaba con sus manos feas y con sus uñas me recorría mi cuerpo. Y en un principio me asustaba y me hacía llorar cuando yo era un niño. Y ahora, ya tenía casi en ese tiempo como 18, 20 años. Simplemente lo ignoro, pero sigue visitándome. La epilepsia. Desórdenes nerviosos. Me preguntaban anoche mis hijos, papá, ¿qué diferencia hay entre una posesión demoníaca y una persona que puede venir con atrofias de tipo natural? El que tiene atrofias de tipo natural responde a los medicamentos. ¿Sí me escuchó bien? Responde a los medicamentos. ¿El endemoniado? No. Esa es la gran diferencia. Niños anormales, con deformaciones, sordomudos. También desórdenes nerviosos, problemas de aprendizaje.
agitación, inhabilidad para funcionar en una estructura social, niños inadaptados, niños con muchos temores o personas con temores, con pesadillas y etc, y etc, y etc. ¿O no sé usted cristianos con muchos temores? Cristianos que dicen, no, es que no puedo pasar por debajo de la escalera porque se me va a caer. No puedo pasar por abajo del puente porque siento que esto. Yo pensaba que porque ve una serpiente, ¿no? Dice, porque sienten lo otro. No puedo pasar, no puedo ver el espejo porque se quebra. No puedo y no puedo y no pueda. Y son cristianos que profesan fe en Cristo Jesús. Significa que entonces su Jesús es sarcástico. Nomás los reclutó, pero no los benefició. En su caso de Jesús, porque el Jesús que yo conozco, el Hijo de Dios, es muy diferente. Recluta y sana, restablece las funciones normales en la mente, en el corazón, en la vida de una persona. Corta de tajo y rápido. Muchos problemas o etiologías de cáncer, enfermedades tumorosas, cardíacas, enfermedades hepáticas, son de origen espiritual, según la Universidad de Rockefeller en los Estados Unidos. La falta de perdón ocasiona muchos problemas, dolores artríticos, artritis, cardiopatías, problemas del hígado, de los riñones, el reumatismo, altas y bajas de presión. Y bien nos haría preguntarnos si muchas de las cosas que nos suceden, si es que nos suceden, tienen origen en traer una raíz arrastrando de ocultismo en nuestras vidas o nos hemos vuelto impíos. Debiéramos preguntarnos por la esclerosis. Está apareciendo como nunca. Enfermedades que no tienen etiología, pero que los más novedosos estudios dicen que son problemas del ánimo, del alma, del psique. ¿Qué estamos haciendo los cristianos o qué estamos creyendo? Empieza un ataque muy fuerte de inestabilidad emocional cuando Dios debería de estabilizarnos emocionalmente. Cristianos con ataques de rabia, con odios y maldiciones hacia otros grupos porque no piensan como ellos, con disturbios nerviosos, con comportamiento huraño, poco sociables, que huyen del vínculo de la gente, no se pueden reunir con otros, depresión, un estado patológico sumiso al sufrimiento del psique, del alma, con un ánimo sumamente abatido. Y consecuencia también viene un comportamiento sexual anormal, una perversión. Ahora entiende por qué. Según las cifras de INEGI dice que el 55% de los matrimonios anuales termina en divorcio. Porque hay una depravación, una perversión, un comportamiento sexual anormal, por la falta de estabilidad emocional, por no querer o desear en sus vidas que Dios les controle o que Dios les ayude. Individuos con miedo, con mucha inseguridad en lo que puede pasar el día de mañana, atormentados constantemente por espíritus o por personas o por situaciones, personas que constantemente tienen pesadillas, sumisos en un cautiverio mental, confusos totalmente en sus patrones de comportamiento, del pensamiento. La bipolaridad aparece en escena también. Ahorita están muy de buenas y al rato se encienden y cambian. Son así. Cambian fácilmente de un estado a otro. Personas llenas de complejos de superioridad o de inferioridad. Problemas de aprendizaje. ¿Vale? Esquizofrenia. La paranoia. Problemas de aprendizaje. Fíjese. Tiene que ponerle también mucha atención al autismo. Está creciendo como mucho en los últimos tiempos. Una psicopatología de desinteresarse del mundo exterior. Un autista no es una persona que esté tonta, es sumamente inteligente, pero nada más que crea su propio mundo y su mundo es él y la ropa que le rodea.
No hay más. Una actitud de en sí mismo, se pudiera decir. Todo sucede en Él, para Él y por Él. Enfermedades mentales, como dice Deuteronomio 28, únicamente tienen procedencia a desobedecer las ordenanzas de Dios. Las dos preguntas más frecuentes que atormentan a la gente respecto al ocultismo son las siguientes. Dice, ¿cómo es posible que un cristiano continúe sufriendo el yugo y de la opresión causados por una experiencia ocurrida antes de su conversión? ¿Sí me entendió? Dice, ¿cómo es posible que una persona, un cristiano que ya se convirtió, siga todavía con esta clase de problemas? Hay una respuesta. Las puertas que han sido abiertas a los poderes de las tinieblas se van a mantener abiertas a menos de que las personas los cierren. Y esto se hace por un medio de voluntad. Dejar la puerta abierta es invitar al enemigo a continuar haciendo sus estragos. Y es tan difícil que a una persona le hagas entender que practicó ocultismo. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes practicaron ocultismo? Ya se van a decir que nadie. O sea que no leyeron el horóscopo siquiera, ¿verdad? Entonces, ¿para qué dicen que no? Esa es la puerta que tienes abierta. Es lo que no te ha permitido una libertad total de tus problemas. ¿Cuántos de ustedes quemaron incienso? Ay, pero es que no sabía y como estaba de moda. Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué más se le ocurre? La coloterapia. Píntame esta pared de este color y aquella de este y luego le pintas unas rayas en el baño. No, eso no. Las prendas. Va a haber un eclipse el día de hoy. ¿De qué color es? Los calcetines, iba a decir. Todos le van dando un color. Es diferente el color que tú usas para vestir, por un buen gusto, al que usas con un propósito. Los que creen mucho en las cuestiones espirituales de los eclipses usan el color rojo en sus prendas íntimas. Es tan fácil verse envuelto. Péndulos, números, quienes consultaron no solo a una bruja, a otro guía espiritual, quienes repitieron constantemente, me autosugestiono para que me vaya bien. Entonces, una persona que vino al cristianismo y no hizo una renuncia, Señor, también perdóname porque yo era un consultor fuerte y acérrimo del horóscopo. Señor, perdóname porque yo quemaba incienso. Señor, perdóname porque yo usaba mantras, ritos, colores, estampas, monigotes en mi casa, manzanas, anillos con figuras raras. Tú haces estas cosas. Si no lo has hecho, es tiempo que el día de hoy lo hagas para que cierres la puerta que dejaste abierta. Pero habemos muchos profesantes de fe sumisos en hipocresía. Llevamos una vida tan mala, muchos de nosotros, tan mala, que aún nos da pena o vergüenza por la máscara de hipocresía que nos ponemos, el decir, yo fui uno de esos. ¿Puede un cristiano que nunca ha participado en ninguna forma de ocultismo sufrir del yugo de la opresión? Es una pregunta. Claro que sí, hay tres respuestas. Acuérdense que la opresión del ocultismo se pasa de padres a hijos. Es una maldición que inicia pues la idolatría. Segundo, los niños pueden infectarse de ciertas bendiciones del ocultismo que sus padres hayan buscado. Es que el niño estaba enfermo cuando estaba pequeño y fui y se lo ofrecí a la Virgen de Padua. Es que el niño yo lo miraba medio raro y fui y se lo llevé al PLN, a la programación neurolingüística. ¿Está entendiendo? Hay una maldición para aquellos que entren en alianzas malditas con otros dioses. La raíz del ocultismo, claro que se puede cerrar, se puede cortar en la vida de las personas. Y hoy tenemos la necesidad apremiante
de tener certeza de que todo lo que escuchamos a través de los líderes espirituales, aun sean cristianos, sean correctos al plan de Dios. ¿Sí me entendió? Como nunca antes tenemos que examinar si lo que estamos escuchando a través de los que se dicen o nos decimos ser guías espirituales de parte de Dios, estamos correctamente proyectando la palabra. Como nunca antes lo tenemos que hacer. Una alianza que se ha hecho con otro Dios no se puede romper fácilmente. Te doy una noticia que encontré en internet. La masonería, para que las personas de la masonería puedan ir adquiriendo ciertos grados espirituales o de avance en su práctica de fe, me parece que tienen que ser cerca de 33 ritos, algo así, ¿no? O un poquito más, no recuerdo cuántos. Pero cada rito que van haciendo van involucrando a gente que está cerca de ellos, a sus hijos, a su esposa y más familiares, van entregando a ellos a esos poderes. ¿Qué significa? Que para que una persona quede libre de las maldiciones de la masonería es sumamente difícil. Necesita la persona saber qué grado obtuvo el masón practicante para poder orar, dicen algunos estudiosos bíblicos, para poder orar respecto a ese ofrecimiento que hicieron en ese grado. Yo no lo creo así. En lo personal yo creo que Cristo es suficiente y que a Él no le importan grados y que Él es mayor que cualquier potestad, es mayor que cualquier demonio. Únicamente tenemos que tener la valentía de decir, mi padre, mi madre fue un masón y yo rompo esa maldición que ellos tenían sobre mis espaldas. Y yo no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que tener la valentía para poder entender toda la práctica de la competencia de Dios. ¿Qué es la masonería? La religión egipcia. ¿Y qué era la religión egipcia? Prototipo de Satanás. Explíquense algunas conductas entonces de personas que tenían esta clase de relaciones con esta clase de personas. Para que haya una completa separación es necesario que exista una fe activa en Cristo y que se haga la renunciación a los poderes del ocultismo. Fíjate qué es lo que pasa con muchas personas de la masonería. La masonería supuestamente a finales del siglo XVIII lanzó 4 movimientos espirituales muy fuertes al mundo. Los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones y en México lo que son apostólicos y luz del mundo. Que los 4 niegan la deidad y la soberanía de Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús es el único que puede romper con esas maldiciones, que se olviden de una sana relación con Dios, porque lo niegan. La confesión de la fe en Cristo Jesús y la aceptación de su superioridad sobre Él es lo único que nos garantiza tener una libertad del ocultismo. Segundo, la confesión de los pecados. ¿Qué hiciste? Tercero, renunciar a Satanás dándole la orden de que se retire. Y cuarto, la oración de liberación. Vamos a poner en práctica esta clase de liberaciones en esta tarde. Y yo te pido que pienses un poco en si alguna ocasión, por simple aventura, tuviste alguna práctica, la ouija, o personas que van y consultan a los muertos en la tumba y la platican con ellos y hasta dicen que les contestan. Si alguna vez fuiste con alguien que usó un péndulo, o te leyeron las cartas, tal vez quemabas incienso, o ponías algunas veladoras, o usabas los colores para poder cautivar, o alguna clase de prendas. Compraste alguna estampita, o tienes en tu casa una estampa que te la estás honrando más allá de Dios. O te metiste al positivismo y empezaste a repetir algo que tú querías, con mucha vehemencia. No llegaste más que practicar un mantra, y el mantra no es más que la repetición de algo hasta que se materialice en tu deseo. ¿Cuántos ritos se practican en ocasiones? Las personas cantan, las personas oran, las personas ayunan. Y el profeta Isaías decía,
Por más que estés ayunando, por más que estás multiplicando tu oración, no la voy a escuchar porque tus manos están manchadas. O personas que tenían tantos problemas y que jugaban tal vez una rifa y apostaban a un número. Consultaron tal vez a guías espirituales, ya sean esotéricos, sean brujos, sean otra clase de personas, a veces hasta líderes espirituales de Dios, para que te hablaran a ti de lo que tú querías escuchar porque Dios no te lo permitía. El dinero llama dinero, los ajos, las cebollas, las palmas, las manzanas, el agua, el aceite, la sal. ¿Cuántas cosas en ocasiones por jugar nada más recurrimos a estas cosas? Y no sabíamos que estábamos llamando a los poderes ocultos. Y nos contestaron favorablemente y nos fuimos enganchando en estas prácticas. Y por esa razón, Padre, te pedimos perdón en esta tarde. Porque algunos de nosotros no sabíamos de lo serio, de las cosas que había detrás de esto. En ocasiones lo hicimos como un juego, como complementar una recomendación que nos hizo un amigo. Pero hoy me doy cuenta, Padre, que abrí una puerta muy grande y que por ahí se introducieron espíritus engañosos que vinieron a disfrazarse como ángeles de luz. Y en ocasiones favorecieron, Señor, mi deseo. Pero hoy me doy cuenta que te he ofendido. Por eso en el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú perdones esta práctica de ocultismo que inocente o consciente hice. Sé que te he ofendido poniéndote a ti por abajo de cualquier principado, de cualquier potestad del aire. Cuando sé que tú eres un Dios soberano, el creador del cielo y de la tierra, te pedimos, Padre, que nos ayudes. Repite conmigo esta oración, por favor, en voz alta y dilo. Jesucristo, te acepto en mi vida. Ven, entra a mi corazón y límpialo. Saca toda esta basura que hay en mí. Dilo en voz alta, por favor. Saca de mí toda esta basura. Ven, corta toda clase de atadura, de cadena que Satanás haya puesto por haber usado su marca, por haber usado su poder. Renunciamos a ti, Satanás, y te damos la orden de que te retires de nuestra vida, de la vida de nuestra familia, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra iglesia, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de nuestros planes, en el nombre glorioso de Jesús. Y Padre, te pedimos que tú liberes nuestras vidas en el nombre glorioso de Jesucristo. Jesucristo, haz morada en nuestro corazón y en nuestras mentes y ayúdanos a nunca más separarnos de ti. Te glorificamos como el Dios que eres y te amamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Guías espirituales de parte de Dios, estamos correctamente proyectando la palabra. Como nunca antes lo tenemos que hacer. Una alianza que se ha hecho con otro Dios no se puede romper fácilmente. Te doy una noticia que encontré en internet. La masonería, para que las personas de la masonería puedan ir adquiriendo ciertos grados espirituales o de avance en su práctica de fe, me parece que tienen que ser cerca de 33 ritos, algo así, ¿no? O un poquito más, no recuerdo cuántos. Pero cada rito que van haciendo van involucrando a gente que está cerca de ellos, a sus hijos, a su esposa y más familiares, van entregando a ellos a esos poderes. ¿Qué significa? Que para que una persona quede libre de las maldiciones de la masonería es sumamente difícil. Necesita la persona saber qué grado obtuvo el masón practicante para poder orar, dicen,
algunos estudiosos bíblicos para poder orar respecto a ese ofrecimiento que hicieron en ese grado. Yo no lo creo así. En lo personal yo creo que Cristo es suficiente y que a Él no le importan grados y que Él es mayor que cualquier potestad, es mayor que cualquier demonio. Únicamente tenemos que tener la valentía de decir, mi padre, mi madre fue un masón y yo rompo esa maldición que ellos tenían sobre mis espaldas. Y yo no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que tener la valentía para poder entender toda la práctica de la competencia de Dios. ¿Qué es la masonería? La religión egipcia. ¿Y qué era la religión egipcia? Prototipo de Satanás. Explíquense algunas conductas entonces de personas que tenían esta clase de relaciones con esta clase de personas. Para que haya una completa separación es necesario que exista una fe activa en Cristo y que se haga la renunciación a los poderes del ocultismo. Fíjate qué es lo que pasa con muchas personas de la masonería. La masonería supuestamente a finales del siglo XVIII lanzó 4 movimientos espirituales muy fuertes al mundo. Los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones y en México lo que son apostólicos y luz del mundo. Que los 4 niegan la deidad y la soberanía de Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús es el único que puede romper con esas maldiciones, que se olviden de una sana relación con Dios, porque lo niegan. La confesión de la fe en Cristo Jesús y la aceptación de su superioridad sobre Él es lo único que nos garantiza tener una libertad del ocultismo. Segundo, la confesión de los pecados. ¿Qué hiciste? Tercero, renunciar a Satanás dándole la orden de que se retire. Y cuarto, la oración de liberación. Vamos a poner en práctica esta clase de liberaciones en esta tarde. Y yo te pido que pienses un poco en si alguna ocasión, por simple aventura, tuviste alguna práctica, la ouija, o personas que van y consultan a los muertos en la tumba y platican con ellos y hasta dicen que les contestan. Si alguna vez fuiste con alguien que usó un péndulo, o te leyeron las cartas, tal vez quemabas incienso, o ponías algunas veladoras, o usabas los colores para poder cautivar, o alguna clase de prendas. Compraste alguna estampita, o tienes en tu casa una estampa que te la estás honrando más allá de Dios. O te metiste al positivismo y empezaste a repetir algo que tú querías, con mucha vehemencia. No llegaste más que practicar un mantra, y el mantra no es más que la repetición de algo hasta que se materialice en tu deseo. ¿Cuántos ritos se practican en ocasiones? Las personas cantan, las personas oran, las personas ayunan. Y el profeta Isaías decía, por más que estés ayunando, por más que estás multiplicando tu oración, no la voy a escuchar porque tus manos están manchadas. O personas que tenían tantos problemas y que jugaban tal vez una rifa y apostaban a un número. Consultaron tal vez a guías espirituales, ya sean esotéricos, sean brujos, sean otra clase de personas, a veces hasta líderes espirituales de Dios, para que te hablaran a ti de lo que tú querías escuchar porque Dios no te lo permitía. El dinero llama dinero, los ajos, las cebollas, las palmas, las manzanas, el agua, el aceite, la sal. ¿Cuántas cosas en ocasiones, por jugar nada más, recurrimos a estas cosas? Y no sabíamos que estábamos llamando a los poderes ocultos. Y nos contestaron favorablemente y nos fuimos enganchando en estas prácticas. Y por esa razón, Padre, te pedimos perdón en esta tarde. Porque algunos de nosotros no sabíamos de lo serio, de las cosas que había detrás de esto. En ocasiones lo hicimos como un juego, como
complementar una recomendación que nos hizo un amigo. Pero hoy me doy cuenta, Padre, que abrí una puerta muy grande y que por ahí se introducieron espíritus engañosos que vinieron a disfrazarse como ángeles de luz. Y en ocasiones favorecieron, Señor, mi deseo. Pero hoy me doy cuenta que te he ofendido. Por eso en el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú perdones esta práctica de ocultismo que inocente o consciente hice. Sé que te he ofendido poniéndote a ti por abajo de cualquier principado, de cualquier potestad del aire. Cuando sé que tú eres un Dios soberano, el creador del cielo y de la tierra, te pedimos, Padre, que nos ayudes. Repite conmigo esta oración, por favor, en voz alta y dilo. Jesucristo, te acepto en mi vida. Ven, entra a mi corazón y límpialo. Saca toda esta basura que hay en mí. Dilo en voz alta, por favor. Saca de mí toda esta basura. Ven, corta toda clase de atadura, de cadena que Satanás haya puesto por haber usado su marca, por haber usado su poder. Renunciamos a ti, Satanás, y te damos la orden de que te retires de nuestra vida, de la vida de nuestra familia, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra iglesia, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de nuestros planes, en el nombre glorioso de Jesús. Y Padre, te pedimos que tú liberes nuestras vidas en el nombre glorioso de Jesucristo. Jesucristo, haz morada en nuestro corazón y en nuestras mentes y ayúdanos a nunca más separarnos de ti. Te glorificamos como el Dios que eres. Y te amamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Por jugar nada más recurrimos a estas cosas. Y no sabíamos que estábamos llamando a los poderes ocultos. Y nos contestaron favorablemente y nos fuimos enganchando en estas prácticas. Y por esa razón, Padre, te pedimos perdón en esta tarde. Porque algunos de nosotros no sabíamos de lo serio, de las cosas que había detrás de esto. En ocasiones lo hicimos como un juego, como complementar una recomendación que nos hizo un amigo. Pero hoy me doy cuenta, Padre, que abrí una puerta muy grande y que por ahí se introducieron espíritus engañosos que vinieron a disfrazarse como ángeles de luz. Y en ocasiones favorecieron, Señor, mi deseo. Pero hoy me doy cuenta que te he ofendido. Por eso en el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú perdones esta práctica de ocultismo que inocente o consciente hice. Sé que te he ofendido poniéndote a ti por abajo de cualquier principado, de cualquier potestad del aire. Cuando sé que tú eres un Dios soberano, el creador del cielo y de la tierra, te pedimos, Padre, que nos ayudes. Repite conmigo esta oración, por favor, en voz alta y dilo. Jesucristo, te acepto en mi vida. Ven, entra a mi corazón y límpialo. Saca toda esta basura que hay en mí. Dilo en voz alta, por favor. Saca de mí toda esta basura. Ven, corta toda clase de atadura, de cadena que Satanás haya puesto por haber usado su marca, por haber usado su poder. Renunciamos a ti, Satanás, y te damos la orden de que te retires de nuestra vida,
de la vida de nuestra familia, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra iglesia, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de nuestros planes, en el nombre glorioso de Jesús. Y Padre, te pedimos que tú liberes nuestras vidas en el nombre glorioso de Jesucristo. Jesucristo, haz morada en nuestro corazón y en nuestras mentes y ayúdanos a nunca más separarnos de ti. Te glorificamos como el Dios que eres y te amamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Toda esta basura ven corta toda clase de atadura, de cadena que Satanás haya puesto por haber usado su marca, por haber usado su poder. Renunciamos a ti, Satanás, y te damos la orden de que te retires de nuestra vida, de la vida de nuestra familia, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra iglesia, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de nuestros planes, en el nombre glorioso de Jesús. Y Padre, te pedimos que tú liberes nuestras vidas en el nombre glorioso de Jesucristo. Jesucristo, haz morada en nuestro corazón y en nuestras mentes y ayúdanos a nunca más separarnos de ti. Te glorificamos como el Dios que eres y te amamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. De Jesús. Y Padre, te pedimos que tú liberes nuestras vidas en el nombre glorioso de Jesucristo. Jesucristo, haz morada en nuestro corazón y en nuestras mentes y ayúdanos a nunca más separarnos de ti. Te glorificamos como el Dios que eres y te amamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te glorificamos como el Dios que eres y te amamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Glorioso de Cristo Jesús.